Bueno, hoy tenemos la última sesión de esta serie que hemos titulado El misterio de la voluntad de Dios. Y el título de hoy, de lo que vamos a estar compartiendo, es Caminando en la voluntad de Dios. Yo creo que eso era lo que estábamos esperando desde el principio, pero necesitábamos entender primero algunos conceptos que hemos explicado en las sesiones anteriores. De estas cosas que hablamos la semana pasada, hay maneras en las que Dios puede ocasionalmente indicar el camino a seguir y demás, pero estas no son lo normativo, no es lo normal, no es lo regular en la manera como Dios habla a su pueblo. Y decíamos que habían 5 formas que queríamos advertir, que debíamos tener cuidado de dirigir nuestro caminar cristiano y nuestro caminar en el Señor, estando atento a estas cosas versus lo que vamos a ver en el día de hoy. Decíamos que cuidado con la señal, estar buscando, Señor, dame una señal para ver en qué dirección me voy, o con el versículo aleatorio, el versículo al azar, que a veces abrimos la Biblia y buscamos un versículo que atine supuestamente a lo que nosotros estamos viviendo, o a veces es un sentir, lo que yo siento, lo que tú sientes, y no lo contrastamos con la palabra de Dios. A veces es una puerta, una oportunidad, algo fácil que se nos da, o a veces pensamos que toda puerta cerrada o toda dificultad es un no de Dios, cuando realmente no necesariamente es así. Y también decíamos que cuidado con la revelación directa. Hay algunas personas que alegan pues tener sueños o recibir una revelación directa de Dios para ti, y eso hay que tener mucho cuidado con eso, porque, como les digo, aunque Dios es Dios y Él no es limitado por nada, pero este no es el patrón bíblico en que Dios dirige a su pueblo en sentido general. Entonces teníamos que tener cuidado con esas cosas. También decíamos que hay algunas, de nuevo, se quedó frisado, algunas cosas que teníamos que tener cuidado porque son concepciones erradas acerca de la voluntad de Dios. La primera concepción errada, decíamos, es que su voluntad, algunos piensan que es contraria a nuestro gozo. Hay algunos de nosotros que pensamos que lo que Dios quiere para nosotros es como que la pasemos difícil, porque eso forja nuestro carácter, que Dios va a querer mandarme para un sitio que yo no quiero, o que yo me case con una persona que no me gusta, o con un trabajo que me es difícil, porque siempre estamos pensando que Dios está en ese modo de hacernos pasar las cosas difíciles precisamente para forjar en nosotros el carácter, y no necesariamente eso es así. Ese no es el Dios que se presenta en la Biblia. El Dios que conocemos de la palabra es un Dios amoroso, que condesciende con sus hijos, que da cosas buenas a sus hijos y que solamente nos somete a situaciones difíciles cuando es absolutamente necesario, como un padre lo hace con sus hijos, que solamente sometemos a nuestros hijos a disciplinas y dificultades cuando tenemos que trabajar algo en ello. El segundo concepto erróneo de la voluntad de Dios era que muchos piensan que Dios nos va a dar un mapa como una especie de plano de lo que va a ocurrir y acontecer en mi vida, y hay algunas personas que pierden mucho tiempo o que invierten mucho tiempo pidiéndole a Dios que les revele qué va a ser de su futuro, qué va a acontecer, quién es la persona con la que se tienen que casar, cuál es el trabajo que tienen que tomar, y en lugar de guiarse, como vamos a ver hoy, por principios de sabiduría en su vida, lo que quieren es una especie de bola de cristal, que Dios le diga qué hacer, y no están atentos más bien en pensar bien, en decidir bien, basado en los principios que ya tenemos en la palabra. Y Dios no nos va a dar un mapa. Dios quiere que caminemos por fe, confiado en principios y verdades que Él nos ha revelado. Pero también decíamos que la voluntad de Dios, algunos piensan que es para los más comprometidos, como que los que somos menos comprometidos, eso es para los pastores, los misioneros, aquellos que están en posiciones de liderazgo en la iglesia. La voluntad de Dios para mí es más cotidiana, más mundana, por así decirlo. Yo realmente la búsqueda de la voluntad de Dios no creo que sea para mí. Algunos piensan. Otros piensan también, como un concepto errado de la voluntad de Dios, es que, bueno, si me equivoco, si no atino a lo que Dios quiere para mí, estoy destinado a una especie de vida fracasada, de matrimonio fracasado, de vida profesional fracasada, porque no escogí la carrera que Dios tenía para mí.
me equivoqué. Y parecería que entonces Dios no tenía eso bajo su control. Y no, yo puedo cometer errores en mi vida, pero nuestro Dios puede rehacerme, puede rehacer mi vida tantas veces como sea necesario, por así decirlo. Y nada de eso, aún mis equivocaciones, no están fuera de su voluntad soberana. Y por último, decíamos también que hay un concepto erróneo de la voluntad de Dios, de que es difícil de encontrar, como si Dios estuviera escondiendo su voluntad para sus hijos. Y que bueno, imagínate, encontrar la voluntad de Dios es difícil. Y hasta cierto punto hay cierta dificultad que vamos a ver en el día de hoy para encontrar la voluntad y el camino de Dios, porque ustedes saben y nosotros sabemos que la Biblia dice que sus pensamientos no son los míos. Y yo pienso muchas veces, en la mayor parte de las veces, diferente a como Dios piensa. Entonces el punto está en entrar en la manera como Dios piensa. Y esa es la idea. Entonces, en sentido general, en esa idea de la voluntad soberana de Dios, la voluntad soberana de Dios en general es lo que nos termina pasando a nosotros. Son los resultados que terminamos teniendo en la vida. Por ejemplo, yo vine aquí hoy preparado para comenzar mi clase a las 8 y son las 8:02 y no he podido proyectar. En su voluntad soberana, eso fue lo que nos pasó. Y fue su voluntad que empezáramos 13 minutos tarde en el tema de hoy. Pero en su voluntad revelada, yo sé que Él quiere que yo responda a esa dificultad que Él permitió que ocurriera de una manera dócil, de una manera comprensiva, de una manera sumisa, porque Él determinó que eso aconteciera. Yo hice todo lo que me tocaba, yo llegué temprano, yo conecté la cosa, la gente aquí ha hecho su trabajo, pero sucede que empezamos 13 minutos tarde. Entonces, lo que Dios permite que ocurra en mi vida es su voluntad soberana. Ahora, mi reacción a esa voluntad soberana, eso sí depende de mí. Y yo tengo que adecuar esa reacción a lo que Él me ha dicho, a la manera como Él me ha dicho que yo tengo que vivir. Entonces, situaciones así, como yo no soy Dios, yo digo, bueno, Señor, yo no puedo hacer más nada. Yo me someto a tu voluntad soberana, que ahora mismo no están sucediendo las cosas como a mí me parece o como a mí me gusta, pero yo voy a responder de una manera sumisa a tu voluntad. Bendito sea, Señor. Y eso ustedes lo pueden aplicar, lo podemos aplicar a cada cosa en la vida. Yo, hace mucho, digamos que yo tenía, se me fue otra vez, va a que reprende entonces. Yo cuando tenía momentos de viaje y de salida de la ciudad y demás, siempre hay muchos inconvenientes que uno enfrenta. Y en un momento dado, en uno de esos viajes, yo adopté la postura o acuñé la frase de yo no voy a resistir y a resentirme contra lo que Dios permita que ocurra. Porque es Él que lo está permitiendo. Porque yo voy a pelear y a resentirme contra lo que Dios permite. Ahora, lo que yo debo hacer es hacer todo lo que me toca a mí para que esas cosas no ocurran. Pero si ocurren, como me pasó una vez que yo iba a viajar y llego al aeropuerto, yo iba para Chile, llego al aeropuerto, presento mi pasaporte y me dicen, pero usted no tiene visa. Digo, ¿y cuándo se necesita visa para ir a Chile? Hace 9 días que pusieron esa disposición. Yo tengo ese pasaje comprado hace meses. Entonces yo pude alterarme, yo no me alteré, yo dije, bueno, Dios es soberano. Yo iba a una conferencia cristiana, me estaban esperando, era jueves, yo era el viernes que iba a predicar, a hablar y todo el fin de semana. Le dije, queridos hermanos, el Señor dispuso que yo me quedara, porque ¿qué voy a decir? Y no voy a resistir su providencia, no voy a resistir su voluntad, así Él lo dispuso. Bueno, dicho eso, entonces, ¿cómo podríamos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas y caminar en ella? Ese es el punto. ¿Cómo nosotros podemos conocer el componente que podríamos conocer de la voluntad de Dios para nosotros y caminar en ella? Y entonces, más que decirles cómo encontrar una decisión específica de Dios en mi vida, yo voy a describir lo que es un camino en la voluntad de Dios, una trayectoria de vida que me va a colocar en el camino de su voluntad para mí. Esa es la idea que yo quiero que nosotros manejemos en el día de hoy. El camino de su voluntad.
Más que la voluntad de qué quiere Dios que yo estudie, con quién quiere Dios que yo me case, no. ¿Cómo es que yo tengo que caminar para que Dios traiga a mi vida esas cosas como deben ocurrir? Miren con lo que dice Efesios 5, del 15 al 17, Pablo hablando, dice: así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino porque esto les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Un versículo, sobre todo la parte final de que seamos llenos del Espíritu Santo, es un versículo muy conocido, pero lo que antecede eso es un mandato de Pablo de que vivamos de cierta manera. Miren los componentes de este versículo como por frase, y cada frase está conectada con la anterior. Lo primero que Pablo dice es: así que tengan cuidado de cómo viven. ¿Y cómo yo tengo cuidado de cómo vivir? No vivan como necios, sino como... O sea, el cuidado implica que no viva como un necio, sino como un sabio. Ok, Pablo. ¿Y cómo yo vivo como un sabio? Saquen el mayor provecho de cada oportunidad que la vida les presenta. O sea, la vida es una oportunidad para yo hacer las cosas que Dios ha dispuesto, para yo actuar de cierta manera. Bueno, saquen provecho de cada oportunidad. ¿Y cómo yo hago eso? ¿Cómo yo aprovecho al máximo mi vida? Versículo 17, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Eso es su voluntad. ¿Y cómo yo hago eso? Sean llenos del Espíritu Santo. Si lo leemos para arriba, de abajo para arriba, es: la llenura del Espíritu me permite entender lo que el Señor quiere que yo haga, y eso me va a llevar a aprovechar cada oportunidad que la vida me presenta para hacer lo que me corresponde, y eso va a hacer que yo viva una vida sabia, y eso implica que yo estoy teniendo cuidado de cómo yo vivo. Aquí hay algunos elementos, yo no me voy a detener en este texto, pero hay algunos elementos que nos hablan claramente de cómo es que uno camina en la voluntad de Dios. El versículo 17 dice: no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Me gusta mucho que la forma como Pablo explica esto no es que procuren conocer, aunque lo dicen otras traducciones, pero en el original realmente lo que está diciendo es: indaguen. Piensen, no actúen sin pensar. Eso es consistente con lo que dice el versículo 15. Así que tengan cuidado de cómo viven. Si tú y yo queremos vivir en la voluntad de Dios, una de las primeras cosas que no debe ser así en nuestras vidas es que vivamos vidas irreflexivas, triviales, superficiales, impulsivas. Lo que quiero siempre, lo que me gusta siempre, lo que me conviene siempre. No, la vida no es tan sencilla como parece. Hay otras capas a tener en cuenta en mi relación con mi familia, en mi trabajo, en mi comportamiento ciudadano, en la manera como yo compro y vendo, en las decisiones que tomo, en con quién me emparejo si estoy soltero, etcétera, etcétera. O sea, la vida del creyente tiene que ser una vida pensada. Ya ahí estamos viendo cómo nosotros comenzamos a entender, o sea, cómo es que nosotros caminamos en la voluntad de Dios. Bueno, comenzando que mi vida, yo tengo que pensar para vivir. Yo no puedo ser ligero al momento de vivir. El mundo está caracterizado por la trivialidad. El mundo está caracterizado por decisiones basadas en criterios muy elementales: la conveniencia, el gusto, el dinero. Cositas así, cosas que sabemos que en la perspectiva eterna no tienen ningún valor. Aunque aquí son necesarias, sí hay que tenerlas, pero no pueden determinar las decisiones en nuestra vida. Entonces lo primero es que yo pienso y razono y quiero entender cómo Dios ve esto, cómo Dios ve aquello. Fíjense que dice: más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan en este aspecto de la vida, en este aspecto de la vida, en este aspecto de la vida, ¿Se fijan? Entonces ahí comenzamos a ver cómo es caminar en la voluntad de Dios, cómo es caminar de una manera que a Él le agrada. Y fíjense que la llenura del Espíritu evidentemente no está ahí por casualidad.
porque concluye la sección, dice, sean llenos del Espíritu Santo. Básicamente lo que esa expresión significa es déjense gobernar por el Espíritu Santo. Y yo no voy a extenderme en ese pasaje en particular, pero la llenura del Espíritu tiene que ver con que todas mis decisiones sean gobernadas por la palabra de Dios, por la voluntad de Dios revelada. También hay impulsos, que vamos a hablar de eso al final, impulsos del Espíritu, que el Espíritu pone cosas, deseos en mí que yo debo observar, que yo debo atender. Más adelante lo vamos a ver. Pero fíjense entonces que la vida del creyente, la vida de la voluntad, caminando en la voluntad de Dios, es una vida pensada con criterios superiores a los que el mundo toma en cuenta para tomar sus decisiones. La gente se casa porque se gusta. El cristiano no se casa solo porque se gusta, tiene que gustarse, pero no solo por eso. La gente compra y vende porque quiere, pero el cristiano no compra y vende porque quiere solamente. Hay otros aspectos más trascendentales en la forma como yo vivo. Entonces, comenzando por ahí, ya estamos teniendo un sabor de a dónde nos dirigimos, de cómo es que caminamos en la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo de aquí derivamos el encontrar, el discernir la voluntad de Dios? Fíjense que el versículo 15b dice, no vivan como necios, sino como sabios. O sea que este pasaje, Pablo dice, no vivan como necios, sino como sabios. ¿Y cómo vive un sabio? Bueno, tratando de entender la voluntad de Dios, ¿se dan cuenta? Un sabio vive sacando provecho de cada oportunidad. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, que no actúa sin pensar, sino que procura entender lo que es la voluntad de Dios. O sea que vivir sabiamente es equivalente a vivir según la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice el libro de Proverbios, que es el libro por excelencia acerca de la sabiduría? ¿Cómo caminamos sabiamente? Porque si caminar sabiamente equivale a caminar en la voluntad de Dios, como dice la palabra, como dice Proverbios, que se camina sabiamente. Este es un pasaje de muchos, porque como saben ustedes, Proverbios, vuelvo y digo, es el libro de sabiduría por excelencia. Miren lo que dice Proverbios 2, 1 al 6. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alza tu voz por entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Fíjense lo que dice al final. Luego de que tú hagas todo esto, versículo 6, el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Es de Dios que viene la sabiduría y la inteligencia. Fíjense entonces, el versículo 5 dice, entonces entenderás el temor del Señor. ¿Qué dice Proverbios 1:7? Que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y lo que ese verso significa básicamente es que una persona sabia, lo primero que hace es reverenciar a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Desde el punto de vista de Dios, porque hay mucha gente que se considera sabia a sus propios ojos, pero Dios no la considera sabia, porque para Dios, Él dice que el principio de la sabiduría es reverenciar a Dios, es el temor al Señor. Entonces, cualquier persona que Dios considere mínimamente sabio, lo primero que tiene que tener es cierto temor, cierta reverencia, cierta inclinación, sumisión al Dios creador. Y después de ahí hay muchas otras cosas que para ser sabio se requieren, además de tener una actitud reverente ante Dios. Hay muchos detalles para caminar en sabiduría, pero ese es el principio de la sabiduría. Comencemos por ahí, de que Dios existe y Dios es soberano y Dios está por encima de mí y yo por lo tanto tengo una actitud de reverencia. Ese es el principio de la sabiduría. Entonces fíjense que el versículo 5 dice que si yo hago todo lo que está arriba, entonces entenderás el temor del Señor, lo que es el principio de la sabiduría, y descubrirás el conocimiento de Dios. O sea, yo voy a comenzar a conocer a Dios. Y ahí es que está entonces el crecimiento en sabiduría, en el conocimiento de Dios. ¿Y qué es lo que toca entonces? ¿Qué es lo que corresponde hacer para eso? Los versículos que están
Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alza tu voz por el entendimiento, si le buscas como a plata y la procuras como a tesoro, entonces te va a pasar todo esto. ¿Se fijan? Entonces vamos a detallar un poco eso. Según este pasaje, como se pudieron dar cuenta, la sabiduría es la vida centrada en Dios, vivida de manera disciplinada y prudente en el temor del Señor. Eso es lo que dice Proverbios 2:5. Entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. La sabiduría es la vida centrada en Dios, vivida de una manera disciplinada y prudente en el temor reverente, en el temor del Señor. Entonces, algunos pudieran preguntarse, bueno, pero ¿a qué nos referimos exactamente con la sabiduría? Yo quisiera como ilustrarlo, y creo que hay una ilustración muy buena que usa este autor Kevin DeYoung en un libro que él escribió sobre la voluntad de Dios, para explicar lo que es la sabiduría y hacia dónde es que Dios nos quiere dirigir. Porque Dios no solamente quiere decirnos aquellas cosas que son decisiones sabias, sino que Él quiere que nosotros adquiramos sabiduría, que seamos sabios en nosotros mismos. O sea, que podamos ser sabios, no simplemente tomar decisiones sabias. Entonces, miren lo que dice este autor en su libro, Haz algo, o simplemente haz algo. Dice, la sabiduría es la diferencia entre conocer un biólogo de talla mundial que puede escribir tus ensayos por ti y estudiar con un biólogo de talla mundial para que tú puedas escribir el tipo de ensayos que él escribiría. Entonces, no es lo mismo el que conoce a un biólogo, dice, la primera situación es conocer a un biólogo de talla mundial y pedirle, tú puedes escribir un ensayo que yo tengo que escribir de química por mí. Tú lo puedes escribir para que yo lo pueda entregar a mi profesor. Ahí, ¿quién es el sabio? El profesor. Yo le estoy pidiendo que haga la tarea por mí. Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere vivir la vida por nosotros. Dios quiere que nosotros vivamos la vida, nosotros, pero según sus criterios, según sus parámetros. O sea, Dios quiere pasarme, por así decirlo, su sabiduría para que yo entonces pueda vivir de una manera sabia. Es como el biólogo ahora, que el biólogo dice, no, yo no lo voy a escribir por ti. Yo lo que voy a hacer es que te voy a dar una clase de 6 meses para que entonces tú adquieras el conocimiento y la sabiduría química que tú necesitas para tú escribir tu propio ensayo, como si yo lo hubiese escrito. Y Dios está en ese proceso en nosotros. Dios está en el proceso de enseñarnos a escribir nuestros ensayos en la vida. Dios está en el proceso de que yo desarrolle una capacidad de vivir, un conocimiento para la vida, un discernimiento para la vida, que yo cuando vaya a tomar una decisión, yo pueda ver en esa decisión lo mismo que Él ve. Cuando tú vas a un médico, o yo voy a un médico, uno va con ciertos síntomas, ¿verdad? Y a veces el médico te pregunta cosas que te resultan como extrañas. Tú vas a analizar, qué sé yo, que te duele la cabeza recurrentemente y él te pregunta, ¿tú tienes calambre en los pies? ¿Por qué él pregunta que yo tengo calambre en los pies? Porque él tiene un criterio médico técnico de que hay ciertos dolores de cabeza recurrentes que producen calambres en los pies y por lo tanto ese criterio que tú no lo conoces te resulta extraño, pero cuando tú vas ya tú aprendes que cuando pasan ese tipo de cosas, eso es una pregunta pertinente. Entonces viene un familiar tuyo y te dice, ay, tú sabes que yo he estado sufriendo unos dolores de cabeza recurrentes, y tú le preguntas, ¿te han dado calambre? Los pies. Ya tú sabes ahora que ya tú tienes un criterio médico que no es tuyo, pero lo aprendiste para tú evaluar la condición. Y tú incluso bueno, si no tiene calambre no hay problema. O si tiene, hay problema. Entonces, yo adquirí los criterios, el raciocinio médico. De la misma manera, Dios en la vida quiere que yo adquiera el raciocinio divino para vivir. Y cuando yo vaya a tomar una decisión, que yo me haga las mismas preguntas que Dios se haría en esa situación. Y que yo llegue a las mismas conclusiones. Y que yo tome en consideración los mismos criterios que Dios toma en consideración.
O sea que el encontrar la voluntad de Dios en nuestras vidas, si bien nosotros tenemos que vivir, Dios quiere que nosotros la encontremos, pero Dios quiere que en el proceso yo aprenda a tomar las decisiones en las que yo me veo envuelto. Hay veces que hay decisiones que tú dices, bueno, pero que no sé, ¿por qué Dios no me las revela? ¿Por qué Dios no me las dice? Bueno, porque está en un proceso de aprendizaje, todavía tú no has adquirido los criterios que necesitas para tomar esa decisión y Dios está en el proceso de formar tus criterios para tomar decisiones en ese aspecto de la vida. Y hasta que tú no te los formes, no va a ser tan claro para ti cuál es la decisión que tú tienes que tomar. Eso es intencional. Entonces, mírenlo aquí más claro, miren cómo lo dice Pablo en un conocidísimo pasaje, pero lo vamos a ver en el contexto de la voluntad de Dios. Romanos 12, del 1 al 2. Miren cómo lo dice Pablo. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cuándo que nosotros vamos a conocer la voluntad de Dios para nosotros? Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios. Cuando Dios nos transforme, cuando no imitemos el mundo, cuando nos hayamos entregado a Él. Mírenlo, hay los tres componentes. Por un lado, el conocer la voluntad de Dios va a requerir una entrega total de nosotros, va a requerir una resistencia al mundo, va a requerir una mentalidad diferente. El resultado va a ser comprender, entender la voluntad de Dios. ¿Y por qué se requiere una entrega total? Una disposición total. Más adelante vamos a ver eso, pero ¿Dios estaría dispuesto, creen ustedes, a revelarnos su voluntad si no ve en nosotros una disposición a obedecer su voluntad? Si en nosotros hay un corazón rebelde, testarudo, indomable, hippie, espiritualmente hablando, yo quiero que Dios me diga, yo quiero que Dios me guíe, yo quiero que Dios me dirija, pero yo realmente tengo una actitud interna de cuestionamiento a lo que no me guste que Dios me diga. Si Dios me dice algo que no me gusta, yo como que estoy en rebeldía. Y Dios dice, no, o sea, primero yo requiero una disposición de tu parte de que tú vas a hacer lo que yo te diga que tú vas a hacer. Y obviamente eso requiere entrega total. Por eso, lo primero que tiene que ocurrir para que yo pueda conocer la voluntad de Dios, Señor, yo quiero vivir para ti. Yo quiero agradarte. De eso se trata el sacrificio vivo y santo. Yo quiero que mi vida sea un sacrificio a ti, que te complazca. Eso era lo que pasaba con los sacrificios en el Viejo Testamento, ¿verdad? Que dice que el humo de los sacrificios, y esto era una simbología de lo que iba a pasar con Cristo más adelante, pero aquí Pablo lo aplica a la vida del creyente. Dice que una vez nosotros hemos conocido, fíjense lo que dice el versículo 1, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. O sea, en vista de lo que Dios ha hecho por nosotros, por medio de Cristo, en vista de su sacrificio redentor, de su entrega absoluta en su favor, entréguense ustedes de vuelta. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Entonces, ¿quiero yo conocer la voluntad de Dios? Bueno, debe haber en mí una disposición de, Señor, yo quiero complacerte, yo quiero vivir mi vida para ti, yo quiero que mis caminos te complazcan y te agraden a ti. Luego de eso, yo tengo que tener también una disposición de resistir al mundo en el que yo me encuentro. Fíjense cómo lo dice. Entonces, ¿cómo yo voy a vivir esa vida que le agrada al Señor? Bueno, yo voy a tener una actitud de resistencia al mundo. Yo no voy a imitar las conductas ni las costumbres de este mundo. Nosotros vivimos en una cultura, en un mundo que si nosotros no tenemos una actitud de resistir sus seducciones y sus propuestas, nosotros vamos a ser absorbidos por ellas, ¿o no? Es como que tú te estés bañando en una piscina que está sucia y tú digas, bueno, yo no me voy a ensuciar. No te metes en la piscina si no te quieres ensuciar mejor. Entonces Cristo dice en Juan 17 que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo.
El cristiano debe desarrollar algún tipo de traje espiritual que lo mantenga impermeable del mundo en el que nos desenvolvemos, del mundo en el que estamos. El cristiano debe estar en el mundo, pero no ser del mundo, o sea, debe resistir la presión y la tendencia del mundo a darle su forma. Y la manera de hacer eso es, obviamente, hay una resistencia, pero hay también una acción positiva, propositiva, aquí en este pasaje que dice, más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Así es que Dios hace que yo no sea parte del mundo, que esté aquí pero no sea parte del mundo, pero yo tengo que dejar que Dios haga ese cambio en mí. Entonces fíjense que la sabiduría entonces para yo vivir en este mundo de una manera sabia como le agrada al Señor, yo voy a tener que Él me cambie la manera de pensar, yo voy a tener también que resistir el mundo, yo voy a tener que tener una disposición de Señor, gobiérname, Señor, dirígeme. En resumen, en cuanto a su voluntad, más que decirnos qué hacer, Dios quiere transformarnos en personas que sepamos qué hacer. Parece sencillo, pero eso es lo que de eso se trata. En lugar de decirnos qué hacer, Dios quiere hacer de nosotros personas que sepan qué hacer, porque piensan como Dios, pensamos como Él. Y de esa manera entonces yo puedo tomar decisiones que le complacen a Él, que son conforme a su voluntad. Este autor pregunta, ¿no es interesante que en las escrituras nunca se nos dice que le pidamos a Dios que nos revele el futuro o que nos muestre su plan para nuestras vidas? Pero se nos dice en términos muy claros que pidamos comprensión y clamemos en voz alta por comprensión. En otras palabras, Dios dice, no pidas ver todos los planes que he hecho para ti. Pídeme sabiduría para que sepas vivir según mi libro. Y yo estoy de acuerdo con esa expresión. Podemos pedirle a Dios, Dios revélame. Sí, lo podemos pedir, pero al final lo que queremos es, Señor, haz que yo piense de una manera que yo pueda ver lo que tú ves y decidir como tú decides. Entonces, dicho eso, ¿cómo se nos concede la sabiduría? Porque hemos hablado, bueno, queremos caminar sabiamente, sabemos que tenemos que ser transformados, pero ¿cómo se da eso en el día a día? ¿Cómo se produce eso? Que yo finalmente pueda pensar de una manera distinta, que Dios cambie mi manera de pensar a la manera como Dios piensa. Y esa es la pregunta que trataremos de responder en lo que sigue. Y he hablado de algunas cosas, pero voy a dar más detalle de lo que he dicho. ¿Cómo entonces se nos concede la sabiduría? O mejor dicho, ¿cómo crecemos en sabiduría? En primer lugar, necesitamos dos actitudes básicas, según la palabra. Necesitamos humildad y necesitamos anhelo. Ya yo hablé de la humildad. Si yo no tengo una disposición a obedecer, ¿para qué Dios me va a decir cómo guiarme? Posiblemente yo vea lo que Dios quiere para mí, pero no me gusta y yo sencillamente no lo obedezco. No lo veo, porque no hay más ciego que el que no quiere ver. ¿Te han oído eso? Nosotros tenemos como norma en el Ministerio de Consejería de la Iglesia que si una persona va a venir a consejería, tiene esa persona que solicitar la consejería. Imagínense que llama a una esposa. Que yo estoy llamando para hacer una cita a mi esposo. Así que llame él. Porque nosotros no queremos un esposo que lo envió la esposa. Quizá ella lo envía, ¿verdad? También, aunque él llame, eso puede ser, pero por lo menos tenemos una mejor garantía de que él quiere venir. Porque si viene su cuerpo y no viene su corazón, no estamos haciendo nada. Lo mismo es que si yo, Señor, si yo no tengo una disposición humilde a aceptar tu voluntad, pues va a ser difícil. Y lo otro es el anhelo. Fíjense cómo la palabra habla de la humildad en este sentido. Dice el Salmo 25:9, dice, Dios dirige a los humildes en la justicia o en la rectitud y enseña a los humildes su camino. Dios dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes
su camino. Está claro que el orgullo es un enorme obstáculo para yo conocer la voluntad de Dios. Si yo creo que me las sé todas, pues eso va a poner como una especie de niebla entre yo y Dios, porque yo creo que me las sé todas. Lo primero que yo debo hacer es admitir mis incapacidades, mis insuficiencias, mi ignorancia, mi pensamiento limitado, mi falta de criterio para yo entender la vida como Dios la entiende. Y en ese sentido y en esa condición de admisión, yo digo, bueno, Señor, yo sé que yo necesito. ¿Y cómo se ve eso en la práctica? Bueno, muchas veces en nuestro matrimonio hay situaciones que hasta que yo no admito que yo no sé cómo resolver esto. Eso es un momento importante en una situación de crisis matrimonial. Que llega un momento donde yo digo, necesito ayuda. No sé qué hacer. O con mi hijo. O una situación en el trabajo. No sé qué decisión tomar. Lo ignoro. Pero el orgulloso es difícil que llegue ahí. Él siempre tiene nuevas soluciones o una explicación de por qué lo que él planteó no funcionó. No, lo que pasa es, fíjate, déjame explicarte. No, yo te lo dije, yo sabía. El orgulloso se explica, se justifica, razona de por qué no funcionó, pero nunca llega al punto de yo necesito cambiar, yo necesito ayuda, yo necesito que me dirijan, que me guíen, yo necesito voz de Dios. Entonces el orgullo se impone, más bien se interpone entre nosotros y la revelación de la voluntad de Dios. Nosotros necesitamos una humildad. Muchas veces con nuestros hijos siempre sabemos lo que tenemos que hacer. O en nuestras relaciones familiares también en sentido general. O en nuestras decisiones económicas siempre tenemos las opiniones que necesitamos y nunca acudimos a Dios por medio de otros o por medio de su palabra y nos dejamos guiar. Es difícil eso. La humildad entonces es necesaria, pero no solamente la humildad, sino que Proverbios 2, que ya lo leímos, no sé si se percataron, pero dice que para tener sabiduría, dice el proverbista, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Por lo visto, Dios nos va a dar sabiduría, pero tiene que haber un anhelo en nosotros por crecer en sabiduría, para que eso está conectado con la humildad, evidentemente. Pero yo necesito tener ese anhelo, porque de lo contrario es como el que se propone hacer una carrera, pero no le gusta la carrera, no quiere graduarse de eso, al final lo que está haciendo es un mero requisito. Ustedes piensan que va a ser bueno en lo que hace. Entonces debería haber en nosotros un deseo de ser más diestros en la vida que Dios tiene para nosotros, de conocer sus maneras, sus formas, sus criterios. Debería haber Señor, yo quiero caminar de una manera más sabia. Yo quiero poder gobernarme yo, gobernar mi casa, gobernar todo lo que, de una manera piadosa, de una manera que te honre, de una manera recta y justa. Yo quiero eso. Y para eso yo leo tu palabra, para eso yo busco, bueno, no voy a matar el gallo en la funda, vamos a hablar de eso. Entonces tiene que haber un anhelo. Sabiduría y anhelo son necesarios para yo poder crecer en sabiduría. Pero además de eso, de estas dos actitudes, yo necesito 3 instrumentos. Y está en el texto que leímos. Dice el pasaje, hijo mío, si recibes estas palabras y atesoras mis mandamientos, ¿eso habla de qué? De la palabra de Dios. Da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Eso habla de escuchar el consejo. Porque si clamas a la inteligencia y alza tu voz por entendimiento, eso habla de orar y pedirla al Señor. Y luego habla de lo que mencionamos ahora, del anhelo, si la buscas como a plata y la procuras como a oro. Entonces ahí se nos dan 3 componentes, más bien 3 instrumentos para nosotros crecer en sabiduría, que quizás para algunos de ustedes resulte llover sobre mojado. Pero como dicen que la repetición es la base del aprendizaje, una clave del aprendizaje, pero además a veces uno pone las cosas de una manera tal que se entiende mejor y finalmente se captura o se asimila. Aquí hay 3 componentes y luego de estos 3 componentes explicaré algunos elementos adicionales. Pero para crecer en sabiduría, lo que implica,
Para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, yo necesito la palabra de Dios, el consejo y la oración. Yo creo que no le estoy diciendo nada nuevo a nadie, pero es bueno enfatizarlo. Nosotros no vamos a crecer en sabiduría a menos que no hagamos uso regular y devoto de estos tres instrumentos que Dios nos ha dado para nosotros poder crecer en sabiduría. Fíjense cómo, con respecto a la sabiduría, Dios habla y Dios dice, con respecto a su palabra, Dios habla y Dios dice. Proverbio 2:1, que fue lo que leímos: Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti. Y uno de los pasajes preferidos es Salmo 119, 105, preferidos por mi lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Cuando el salmista usa esa metáfora de que la palabra de Dios es lámpara a mis pies, está simulando, está haciendo alusión al que camina dentro de un bosque, dentro de un ambiente oscuro, y que a menos que no tenga la lámpara, no ve en qué dirección va, se puede dar un golpe. A veces nos paramos de noche, ¿verdad? Y tenemos un desafortunado encuentro con la esquina de la cama y el pequeño dedo, que todavía estamos investigando para qué lo puso Dios ahí, para darnos golpes. Qué hermosa metáfora sobre la palabra de Dios. O sea, la lámpara es a mis pies, es como que ella está ahí y a menos que yo no la use para ver dónde voy a dar el próximo paso, lámpara es a mis pies. ¿Qué está simulando? ¿A qué está haciendo alusión el salmista? Está haciendo alusión al caminar de la vida. Y yo uso la palabra como un foco, como una lámpara que ilumine el próximo paso. Y si yo no la tengo, pues voy a dar un paso en falso. Puedo poner mi pie sobre una arena movediza, puedo poner mi pie en el camino incorrecto, en un lugar que no me aprovecha. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Y aquí hay tanto que decir, hermanos. Porque nosotros, cada quien, hasta cierto punto, ve la Biblia de manera muy personal. Si nosotros viéramos la palabra como Dios la ve, y si tú quieres ver la palabra como Dios la ve, léete el Salmo 119, completo, los 100 y pico de versículos que tiene. Lo lees en una sentada, te garantizo que lo vas a leer en 5 minutos. Lee el Salmo 119 para que tú veas la Biblia como Dios la ve. La palabra de Dios, la Biblia, es el manual, pero no solamente el manual, es el corazón de Dios expuesto para nosotros. Ahí. La palabra de Dios no solamente tiene mandatos que nosotros tenemos que seguir al pie de la letra, como no matarás, como no robarás, como no mentirás. Esos son mandatos que está claro, ¿verdad? Nadie discute eso. Pero además de mandatos, tiene principios que tienen múltiples aplicaciones. Ama al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo tú aplicas eso en tu vida? ¿Cómo tú llevas el amor al prójimo como a ti mismo al plano de tu casa, al plano de tu trabajo, al plano de este país? ¿Cómo tú aplicas el pasaje de 1 de Timoteo 6 cuando Pablo dice que el amor al dinero es fuente, es raíz de todo tipo de mal? Que cuidado con amar al dinero, porque por amar al dinero y por querer hacerse rico, muchos se desviaron y cayeron en muchos dolores. ¿Cómo yo aplico eso a mi vida? ¿Cómo tú evitas en tu vida el amor al dinero? ¿Cómo tú lo previenes? ¿Cómo tú te das cuenta si tú amas el dinero? Y como ese principio, hay muchos principios. Entonces hay mandatos que están claros, pero hay principios que tienen múltiples aplicaciones. Y a menos que tú y yo no nos sumerjamos en la palabra y le hagamos preguntas y razonemos con ella y digamos, wow, mira cómo Dios ve esto. Yo no lo veía así. Yo voy a cambiar mi manera de vender y de comprar producto de comprender mejor ese pasaje. Es así que la Biblia debe ser vista. Pero muchos de nosotros, como tenemos un teléfono, ¿verdad? Ya sea iPhone o Android, y la mayoría de nosotros usamos el 10% del potencial del teléfono. Hay gente que hace hasta película con el teléfono, que hace reuniones, películas, edita cosas, cuadros de Excel, de todo. Yo lo que llamo y WhatsApp. Tremendo recurso.
subutilizado en mis manos. En realidad porque no lo necesito, ¿verdad? Si lo necesitara lo pusiera más en práctica, pero muchas veces nosotros tenemos la palabra en nuestra mano subutilizada. No la hemos asimilado y ella no determina gran parte de lo que nosotros somos y de la manera como nosotros procedemos. La usamos aquí, la usamos aquí y la usamos allí. Pero hay muchas áreas de nuestra vida que no están gobernadas por la palabra. Están gobernadas por otra tecnología. Como si fuera que en vez de usar el iPhone, entonces estamos nosotros tomando nota a mano en vez de tomar nota. Entonces estamos gobernadas por tecnologías mundanas, por principios mundanos, por criterios mundanos. Y cuando alguien me ofende, yo le tiro para atrás otra vez, porque no voy a dejar que me respeten de esa manera. Tú estás loco. Criterio mundano. Y cuando voy a vender, yo voy a vender tan caro como pueda. Porque claro, porque eso es lo que dice el mercado, yo voy a vender tan caro como yo pueda, no importa. Ese es el criterio. Y cuando voy a comprar, yo me voy a aprovechar de la situación débil que el otro tiene para yo ofrecerle algo que yo sé que él está apurado, él no va a poder rechazar la oferta que yo le voy a hacer. Y nos aprovechamos de su debilidad. Y entonces, son simples ejemplos, hermanos, de cómo nosotros subutilizamos la palabra de Dios porque no la consumimos con la frecuencia, con la regularidad, no le damos la mente, no la meditamos tampoco lo suficiente. Ojalá nosotros podamos desarrollar este concepto de un paladar bíblico. Mi consumo regular de la palabra afina mi paladar espiritual para discernir aquello que es bueno delante de Dios. Él es el desarrollo de un gusto por la santidad. Imagínense lo siguiente, y esto le pasa a gente que es como yo, que somos comedores, en inglés le dicen picky eaters, que somos milingañosos, en buen dominicano. Mi esposa sabe muy bien, ella dice que sí, con mucha determinación, que sí, que yo soy un picky eater. Yo soy muy sensible, pero realmente, vamos a ponerlo en términos eufemísticos, bonitos. Tengo un paladar sensible. Entonces, si me hacen la misma receta y cambiaron ligeramente la dosis de sal, mi paladar sensible, que mi esposa no valora realmente ni atesora mucho, yo me percato, ¿verdad? Me percato de eso, me doy cuenta. Tenemos un hijo también que le gusta mucho la Nutella y a veces le hemos tratado de poner una Nutella que no es Nutella, sino que Brutella, por ejemplo, o Bratella. Y él inmediatamente dice, esto no es Nutella, pero casi igual. No es lo mismo, no. Se da cuenta inmediatamente, porque su paladar está entrenado a conocer los sabores y es sensible y somos meticulosos con eso. Imaginémonos que nosotros lleguemos a conocer la palabra y su sabor y sus ingredientes, que desde que haya alguna decisión en nuestras vidas que no sean conforme a ese sabor preciso de Dios y de su palabra, decimos, esto no me gusta. No me gusta. No quiero. Sea lo que sea en cualquier ámbito de la vida. Lo ideal es que nosotros podamos desarrollar esa sensibilidad espiritual al consumir la palabra, que nos percatemos de los sabores de ella y que al traer otra cosa que aunque sea una imitación, inmediatamente diga, no, eso no es original, eso no es de Dios, eso no es lo que el Señor quiere que yo haga. Yo no sé para dónde me va a dirigir, pero no es por ahí. ¿Me explico? Ese paladar bíblico, porque en realidad, como nos dice Pablo en 2 Corintios 3:18, nosotros nos convertimos en lo que contemplamos. Si yo contemplo la palabra, a Dios a través de su palabra, me voy a convertir en eso. Dice Pablo, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. Nosotros somos, contemplando a Dios por medio de su palabra, estamos siendo transformados poco a poco de gloria en gloria. Eso es un estado más glorioso, cada vez más glorioso, a la imagen del Señor.
Ese es el caminar en sabiduría, ese es el crecer en sabiduría, ese es el ir adquiriendo ese paladar bíblico, ese paladar de Dios que me va a dar una mayor precisión de qué yo tengo que hacer en la vida. Mientras más inmaduro yo soy en sabiduría, en conocimiento de la palabra, en sus implicaciones, más trabajo me va a dar a mí tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Más perdido yo voy a estar conforme a la voluntad de Dios. No tengo el paladar entrenado. Me van a dar algo a probar. ¿Qué es eso? Ustedes saben que hay gente que tiene esa habilidad, que prueba algo y dice, bueno, eso tiene un poco de ajo, tiene un poco de cilantro, ¿verdad? Tienen esa capacidad. Tienen el paladar entrenado. ¿Qué sería si nosotros tenemos el paladar espiritual entrenado de tal manera que nosotros sepamos? Pero mientras no lo tenemos, vamos, bueno, no sé, no sé a qué me sabe, me lo voy a comer. Lo voy a comer porque tengo hambre. ¿Ustedes me entienden? Y come algo, entonces le cae mal. No sé si siguen la analogía. Tiene mucha aplicación a nivel espiritual. Entonces la palabra es el primer instrumento. Entonces no es simplemente yo coger la Biblia un día, en la mañana, leer un par de versículos. No, esto es un compromiso donde yo abrazo la palabra. Como dice el Salmo 119, les exhorto a que lo lean, por favor. Y entiendan lo que Dios dice de su palabra para que vean qué lugar debe tener ella en nuestras vidas. En segundo término, el segundo instrumento es el consejo. Esto lo sabemos, pero es bueno recordarlo. Proverbios 2:2, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. El sabio oirá y crecerá en entendimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. El camino del necio es recto a sus propios ojos, pero el que escucha consejos es sabio. Sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. Escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. No, hay otros pasajes, muchos otros que hablan de la importancia del consejo. En el Nuevo Testamento hay múltiples pasajes de que nos amonestemos los unos a los otros, de que oremos los unos para los otros, de que nos confesemos los unos a los otros los pecados, de que si un hermano peca, ve y confróntalo a solas para que él mejore su vida espiritual y crezca en el Señor. Hay muchos pasajes que hablan de eso. En Santiago dice que quien hace enderezar el camino a un hermano, pues ha salvado su alma de la muerte. O sea, hay muchos pasajes que nos estimulan a estar conectados. ¿Y por qué ustedes creen que es así? Bueno, porque ni tú sabes todo lo que necesitas saber para vivir la vida que a Dios le agrada, ni yo sé todo lo que necesito saber. Entonces, muchas veces nosotros no nos acercamos a los otros por puro orgullo, porque no queremos exponer nuestra ignorancia. ¿Ok? Orgullo. A veces es la vergüenza de exponer algo que es vergonzoso, que es una debilidad, que es un pecado mío, que es un error que cometí, y no quiero decirlo, no quiero contarlo. Yo conozco mucha gente que me ha dicho en consejería, esta es la primera vez que yo vengo, porque a mí no me gusta contarle mis cosas a nadie. Y hay mucha gente que tiene eso como no sé si basado en que en algún momento se lo contaron y alguien lo contó para adelante, o es basado en que ellos entienden que no, que ellos no necesitan a nadie, que realmente ellos resuelven su problema como ellos entienden. Pero nosotros no podemos caminar solos. Los casados, el cónyuge es el primer consejero, la primera consejera está ahí. Yo confieso claramente que hay muchas veces que yo le comparto cosas a mi esposa y la perspectiva que ella me da siempre es más aguda que yo, porque alguien decía, ¿verdad?, que las mujeres siempre tienen respuestas que los hombres, preguntas que los hombres no tienen respuesta. Yo le presento un hecho, ella me presenta 5 preguntas y yo le digo, bueno, pero eso o sea, no sé, ¿por qué me dijeron eso? O sea, eso... ¿Pero cuándo es? No sé. ¿Y quiénes van? No sé. ¿Pero va a estar fulano ahí? O sea, la mujer, por alguna razón en general, tiene unas conexiones neuronales que son intensas. Pero entonces oigan qué pasa. No, yo te lo digo en serio. Cuando yo veo retrospectivamente, porque en muchas ocasiones Charola me ha preguntado algo y a mí me genera como una especie de, óyeme, que, o sea, como una especie de, ya no, pero fue así durante un tiempo.
Pero retrospectivamente yo me percataba que las preguntas que ella hacía eran pertinentes. Eran pertinentes y sus observaciones y consejos son casi siempre muy apropiados. Muy apropiados. Un excelente complemento a mi vida y a mi toma de decisiones y cómo yo con ella, junto con ella, hemos encontrado la voluntad de Dios en múltiples aspectos de la vida. Entonces, los que estamos casados, nuestros cónyuges son nuestros primeros consejeros y consejeras. A veces nuestros propios hijos, dependiendo de la edad, también pueden ser consejeros y consejeras. Los hijos que tienen padres también, a los que se pueden acercar, aún no sean padres cristianos, pero hay decisiones en las que podemos darle cierta participación. Sí, yo sé que hay muchas situaciones en algunos hogares que hay muchos padres disfuncionales, muy disfuncionales, que han destruido la relación a través de los años, pero aquellos donde sí tengo una buena relación, pues yo debería darle participación, si es que estoy todavía en mi hogar, a mis padres, pero a veces son pastores o consejeros también, o amigos, buenos amigos que tengo cerca, y si voy a tomar decisiones importantes en mi vida, yo debería escuchar, consultar. En los últimos años, de hecho, yo tengo un amigo muy cercano que me ha dado clases en ese sentido. Porque yo no era una persona que pedía mucho consejo. Porque no era una persona que me gustaba mucho hablar. Ustedes ven que yo hablo mucho desde aquí, pero a mí a nivel así, ahí abajo, de persona a persona, antes no me gustaba quizás compartir mucho. Era más reservado, más introvertido, pero yo me he dado cuenta del valor. Yo me he dado cuenta que es una disfunción mía. Me he dado cuenta del valor de abrirme, de vulnerarme, de contar mis cosas a aquellos que puedo hacerlo. Y hay un amigo que con su ejemplo me ha estimulado porque me llama para muchas cosas. Múltiples temas me lo plantea, quiero hablar contigo. A veces hablamos por teléfono, a veces nos juntamos, nos tomamos un café. Y yo me siento honrado por un lado, pero me he sentido también como estimulado a hacer eso más. Porque juntos hemos llegado a decisiones, cuando él me pidió opinión, que yo digo, wow, pero mira, como que en conjunto como que se sumó el beneficio y la bendición de la sabiduría. Entonces, debemos estar mucho más dispuestos a hacer esto. Hay un concepto que se llama enseñable, no sé si algunos o todos lo conocen, pero es esta idea de que tú tengas una actitud de que eres enseñable, de que tú sabes que no la sabes toda. Hay algunas preguntas. Aquí, ¿estás dispuesto a cambiar de opinión cuando el caso de otra persona tiene más mérito que el tuyo? O sea, imagínate que tú tienes una discusión con alguien, una tensión, pero realmente ella o él tienen la razón. Tú ponte a pensar, ¿cuántas veces tú has dicho en tu vida, mira, es cierto, perdóname, tú tienes la razón? ¿Cuántas veces ha pasado eso? Es cierto lo que tú estás diciendo, yo fui un insensible, yo no vi tu punto de vista, no lo vi así, y nos sometemos al criterio de la otra persona. Me pregunto, ¿eres capaz de escuchar buenos consejos cuando provienen de otra boca que no es tuya e incluso pueden contradecir tus ideas preconcebidas? O sea, cuando otra persona está diciendo algo que contradice lo que tú estás diciendo, imagínate en una reunión del trabajo o una reunión de la familia que están hablando de un tema y tú tienes una postura. Ustedes saben que hay gente que no pierde. Hay gente que cambia la oración, pero no pierde. Yo tenía algo de eso antes. Yo no perdía, pero el orgullo, la inseguridad, no quería sentirme perdido. Y la mente pecadora y engañosa siempre busca manera de explicar las posturas. Y por último, ¿estás dispuesto a decir, no pensé en eso o entiendo tu punto? Esta condición de ser enseñable es para mí tan importante en la vida de todo el mundo. O sea, que yo tengo una postura en la vida, en sentido general, de que yo quiero aprender, que me enseñen, que Dios a través de su pueblo, a través de su palabra, a través de cualquier persona yo puedo aprender. Una actitud escasa, pero muy deseable, muy deseable. Me voy a pasar unos minutos porque ustedes saben que comenzamos tarde, ¿verdad? Entonces me voy a correr un chin.
El tercer instrumento, la oración, Proverbios 2:13 es el mismo pasaje que nos sirvió de base para todo esto, porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento. Santiago 1:5 dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Eso lo conocemos o lo hemos visto recientemente porque el pastor Miguel predicó sobre ese texto. Ahora, ¿sobre qué vamos a orar nosotros? Porque si estamos estamos hablando de caminar en la sabiduría de Dios, en el camino de la voluntad de Dios. No es tanto, Señor, dime con quién es, o dime para dónde yo voy, o dime en qué trabajo yo debo estar. El Señor, dame discernimiento de cómo decidir. Entonces, algunas ideas de cuál puede ser el contenido de mi oración en la toma de decisiones, en medio de mis tiempos turbios o nubosos. No ores simplemente, dime, Señor. Hazme entender tus caminos, puede ser una oración. Abre mis ojos a tu palabra. O sea, permíteme entender esta situación por medio de una verdad revelada en tu palabra, de tal manera que yo pueda comprender esto espiritualmente. Dame humildad también de corazón para aceptar el consejo. Prepara mi corazón para tu respuesta, sea cual sea. O sea que cuando nosotros estamos caminando en la vida, en situaciones de decisión, de incertidumbre, donde no sabemos cuál va a ser el resultado, no simplemente tenemos que orar por el resultado en sí, sino, Señor, prepara mi corazón para cualquiera que sea tu resultado, como Cristo oró en Getsemaní. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Dame humildad por si tú tienes que decirme algo a través de alguien. Abre mis oídos. Mantén lejos el orgullo de mí. A veces hay cosas en la palabra que no la veo, no las aplico. Hay gente que, o a veces venimos a la iglesia, escuchamos un mensaje que es pertinente para nuestra situación y no lo aplicamos a nosotros. No lo aplicamos o lo aplicamos de manera parcial. Miren cómo Pablo oró por los colosenses. Y esto yo le llamo una ocasión en que se oró bien. Dice Pablo, por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Me encanta la expresión, Pablo estaba orando para que Dios los llenara del conocimiento de su voluntad, pero ¿cómo así? En toda sabiduría y comprensión espiritual. La Reina Valera le llama a esa expresión inteligencia espiritual. Y aquí hace referencia a Pablo cuando dice toda sabiduría y comprensión espiritual. Bueno, sabiduría ya hemos hablado de eso, ¿verdad? La vida que complace a Dios, una vida disciplinada y prudente en el temor del Señor. ¿Pero a qué se refiere Pablo con comprensión espiritual? Bueno, que cuando a ti y a mí nos está pasando algo en la vida, eso tiene, como dice el pastor Miguel, dos lecturas. Una lectura humana, me ofendieron, por ejemplo. Fulano me ofendió, habló en contra mía o me habló mal. Esa es la lectura horizontal, pero hay una lectura vertical. ¿Qué está haciendo Dios conmigo a través de esta situación? Que yo pueda comprender la vida, no solamente con ojos humanos, sino con ojos espirituales, que yo tenga una comprensión espiritual de mi situación, de mi realidad, y que con esa comprensión espiritual entonces yo diga, bueno, esto es lo que yo tengo que hacer, así que yo tengo que proceder. Con esa comprensión e inteligencia espiritual. Fíjense cómo dice el versículo 10, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada. ¿Y qué es? Dar fruto en toda buena obra, haciendo lo que nos toca y creciendo en el conocimiento de Dios, que es lo que le agrada. Entonces, estos son los tres instrumentos que la palabra nos dice que debemos atesorar o abrazar para nosotros poder crecer en sabiduría, de tal manera que discernir la voluntad de Dios sea más fácil, más directo, más sencillo en nuestra vida. Porque mientras menos abracemos estas cosas, mientras menos nos expongamos a la palabra, mientras menos nos expongamos al consejo, mientras menos vida de oración realmente nosotros tengamos, más embotados espiritualmente estaremos. No estamos afilados espiritualmente. Ustedes conocen que esto es una aplicación que yo quiero hacer a este tema, y es que muchas veces yo he tenido muchas experiencias con los manuales de IKEA
Y yo soy una persona que leo los manuales, ¿ok? Dicho sea de paso. Pero yo tengo alrededor de mí gente que con los manuales hay varias cosas, varias reacciones a los manuales. La primera reacción que mucha gente tiene al manual es: yo no lo necesito. Yo no lo necesito el manual para armar eso. Y obviamente, en múltiples ocasiones hemos tenido desafortunados incidentes donde la tapa quedó abajo. Y hemos tenido que desarmar, y he tenido que desarmar varios muebles, porque algunas personas dentro de mi familia dicen que el manual no es necesario. Y nosotros también, en la búsqueda de nuestra voluntad de Dios, de la voluntad de Dios para nosotros, muchas veces no hacemos uso de las indicaciones, de la palabra, de la oración, del consejo, como corresponde, porque lo entendemos que no es necesario, que sabemos. Pero hay otra forma de nosotros también relacionarnos con el manual, y es que también en mi hogar yo he visto cuando se ha acusado al manual de tener un error. Eso está mal. Y yo, no sé a ustedes, pero yo tengo años ya armando muebles de IKEA, nunca le he encontrado un error. Siempre me doy cuenta y me percato que el error fue mío. Y si bien es cierto que puede ser que haya un error, porque la gente de IKEA son falibles y son humanos, aunque siendo sueco es poco probable, pero pueden haber errores. Pero también yo me he encontrado en mi caminar en mi propia vida y con personas que cuando hay una instrucción bíblica que a mí medio me incomoda, como que no me cuadra mucho, yo digo que eso no puede ser así. ¿Cómo va a ser? Y le atribuimos un error al manual y no a nosotros. Hay otros que confiamos ciegamente. Hay otros que confiamos ciegamente que mira, si eso está ahí es así, ármalo así y te va a ir bien. Si lo armas así, te va a ir bien. Y esto es una analogía, yo no estoy hablando de qué, yo estoy hablando de la palabra y del consejo y de la oración. Es que cuando nosotros seguimos las instrucciones, nos va a ir bien en la vida. Y vamos a estar en el centro de la voluntad de Dios. Y de hecho, no solamente que nos va a ir bien, es que va a llegar el momento donde se va a llegar a conocer la lógica. Hoy en día, hay algunos muebles de IKEA que ya yo no leo el manual. Porque ya yo me conozco las piezas. Ellos usan las mismas piezas para casi todos los muebles. Entonces yo me conozco las piezas, yo sé dónde van. Y usualmente en los muebles pequeños ya yo no leo el manual, yo me sé ya. Y eso sucede cuando nosotros estamos interactuando constantemente con la palabra de Dios, con la sabiduría bíblica, que yo llego a un momento donde yo me llego a entrenar, donde yo llego a concebir la vida de una manera que encaja con las piezas de Dios. Y yo digo, ya. Incluso la gente viene y te pide consejo y te dice, sí, pero es que esto es así, así, así. Ay, gracias, hermano. Eso es exactamente lo que dice Hebreos 5:14. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Se dan cuenta? En la medida que nosotros practicamos y vivimos según la sabiduría de Dios, las próximas decisiones va a ser mucho más sencillo tomarlas, porque ya estamos habituados, capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo, lo que complace a Dios y lo que no complace a Dios. Entonces, cuando una persona está buscando consejo para saber qué carrera estudia, con quién se casa, dónde se muda y demás, uno, si bien es cierto, uno no sabe como consejero, bueno, cásate con fulano, estudia tal carrera. Uno lo que comienza a hacer es preguntas que Dios haría. ¿Qué le interesa a Dios en esta decisión en tu vida? ¿Qué es importante para Dios? Pregúntate eso. Y respóndelas y ahí tú vas a tener. Y en la medida que tú más entrenes, conforme Dios piensa, te va a ser más sencillo conocer lo que Dios quiere de ti. Dicho eso, entonces, vimos la palabra, el consejo, la oración como los instrumentos básicos. Pero yo quisiera ya terminar con algunos asuntos a los que tenemos que ponerle atención. Y me van a perdonar porque aquí no se le puso estética absoluta, se me pasó. Hay 4 aspectos que yo quiero mencionar y lo voy a mencionar de manera muy, muy, muy rápida.
Ciertamente, la palabra, el consejo y la oración son como los instrumentos fundamentales. Y a través de esos elementos, de esos instrumentos, Dios pondrá en ti el sentir de su espíritu, el impulso del espíritu. Filipenses 2:13, ustedes lo conocen o la mayoría lo conoce, dice lo siguiente: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, o lo que es lo mismo, cuiden su salvación con temor y temblor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Dios nos da un deseo y una capacidad para hacer lo que a Él le agrada. Nosotros tenemos que estar atentos y pendientes de algunos impulsos espirituales que pueden haber en nosotros. Que ojo, el impulso interno no debe ser determinante en una decisión, porque nuestros corazones son engañosos y a veces confundimos el impulso del espíritu con el impulso de la carne y el impulso personal. Pero es un elemento a tomar en consideración, sobre todo si el impulso interno es consistente con la palabra, con el consejo, con la oración. Bien. Gálatas 5, 16, 17 también dice: digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. O sea que el Espíritu tiene deseos que están en nosotros y que nosotros nos sentimos inclinados a hacerlo. Por eso es que Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. O sea, Dios nos guía internamente. Pero ojo, ese impulso interno tiene que ser consistente con el consejo y con la palabra. Entonces es un aspecto a considerar. Número 2, está atento y observa las circunstancias que Dios está orquestando alrededor de ti. Dios está siempre en actividad, pero acuérdate algo. Dios está llevando a cabo en el mundo su obra, su reino, no tu obra y tu reino. A nosotros se nos ha dicho: busquemos primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido, ¿verdad? Entonces nosotros debemos entender que las circunstancias hay que verlas en función de lo que a Dios le interesa, no en función de lo que a mí me interesa. ¿Y qué le interesa a Dios? Dios le interesa su imagen en mí y Dios le interesa que Él sea conocido, que su gloria sea conocida. Entonces, yo tengo que ver todas las circunstancias a través de esa situación. Es interesante ver en el caso de José, cuando sus hermanos lo vendieron, al final él pudo ver la vida como Dios la ve. Dios dijo: no se cargue su corazón por haberme vendido aquí a Egipto, porque lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo orquestó para bien y para la salvación de muchos. O sea que él vio el bien y no el mal que Dios había logrado. Entonces, atiende tus circunstancias. Número 3, yo voy un poquito rápido aquí porque lamentablemente hoy tengo que agotar el material, pero quizás en otra oportunidad podemos extendernos en este sentido. La provisión y la dotación de Dios. Hay muchas cosas. Dios dice en 1 Corintios, su palabra dice en 1 Corintios 12:7, que a cada uno se nos ha dado la manifestación del Espíritu para el bien común. Está hablando de los dones espirituales. Entonces, hay muchas decisiones en mi vida de la voluntad de Dios que van a depender de, qué Dios ha hecho en ti para eso. O sea, te ha capacitado para eso, te ha dado dones para eso, ha provisto algo para eso, para que eso sea posible o no. Muchas veces el hecho de que Dios te ha dotado en ciertas áreas y no en otras determina el camino a seguir. Imaginémonos un llamado misionero. La persona se siente internamente llamada a las misiones. No necesariamente todo el mundo corrobora eso, pero él se siente llamado a las misiones. Pero a él no le gusta pasar trabajo en lo absoluto. Se desespera. Entonces yo diría: pero espérate, vamos a alinear esto, porque si Dios te ha dado un llamado misionero, te va a dotar con un espíritu aventurero, en general, porque Dios es consistente con su llamado. Entonces, Dios dota y provee aquello que Él quiere que se haga en general. Y número 4, y con esto termino, algo que me parece extremadamente importante, lo que se llama el reclamo del deber. Para caminar en la voluntad de Dios, para hacer lo que corresponde. Miren estos pasajes, 2 pasajes y una cita, y con eso concluyo. En Lucas 2, 41 al 50, y solamente puse una parte, es cuando nuestro Señor Jesús se pierde a los 12 años y lo encuentran sus padres, y Él le dice a sus padres: ¿no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? A los 12 años Él tenía un fuerte sentido del deber. Yo tengo que estar aquí.
Aquí que me toca. Y no solamente ahí, sino que un poco más adelante, también en Lucas 4:43, hablando de su ministerio en Galilea y en las ciudades, él dijo también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino, porque para esto yo he sido enviado. Él se movió entonces de la región donde estaba a otras regiones, aunque esa región querían hacerlo rey. Pero dijo, no, yo me tengo que mover porque yo he sido enviado a anunciar las buenas nuevas. Y para eso yo estoy aquí. Entonces, este reclamo del deber, alguien lo sintetizó de esta manera. Este filósofo inglés dice, haz el deber que esté más cerca de ti, que sepas que es tu deber. Tu segundo deber será más claro. ¿A qué se refiere esto? Bueno, nosotros tenemos roles en esta vida, tenemos sombreros. Por ejemplo, en mi caso, yo soy papá, yo soy esposo, yo soy pastor. Yo atiendo algunas cosas que tienen que ver con ciertos negocios que tengo, pequeños, pero tengo ciertas responsabilidades que atender. Yo tengo que atender esas cosas. El deber me llama. Yo tengo que estar en mi casa, para mi esposa, para mis hijos, para mi iglesia, y tengo que moverme en función de lo que el deber me llama. A veces hay cosas que yo no quiero hacer. Recientemente me pasó lo siguiente y lo voy a comentar porque no fue con alguien de la iglesia, pero tuvo un final feliz. Yo estaba en mi día de break ministerial, que era un lunes. Y no todos los lunes, pero los lunes que yo predico, pues los pastores que predicamos, que nos pasamos el sábado trabajando, nos pasamos el domingo de no había aquí, pues tomamos el lunes. Y ese lunes yo estaba descansando. Y alguien me llama que había una persona que había fallecido y que agradecerían que yo pasara por la funeraria a hablar y a ministrarle a la familia. Y les confieso que en ese momento yo me sentía cansado, me sentía que no tenía deseos de ir para allá. Y lo que me llevó fue el reclamo del deber. Yo le dije a Charvela, yo no voy a hacer nada en la casa, descansar, pero yo siento que debo estar ahí. Y fui. Y fue una gran bendición. O sea, el mensaje, yo le dije a Charvela, tenía tiempo que yo no hablaba en una funeraria donde yo sintiera tanta retroalimentación y conexión con los que estaban ahí. Y lo que hablé fue el mensaje del Evangelio puro, tal cual, breve, pero... Y mucha gente se me acercó al final y me dijo, gracias por sus palabras. Me preguntaron de qué iglesia yo era. O sea, era un escenario totalmente diferente a esta iglesia, porque es una persona que no pertenece a esta iglesia, era una familia totalmente diferente. O sea que yo me sentí que haber obedecido el reclamo del deber fue la voluntad de Dios, aunque no era mi deseo, humanamente hablando. Y muchas veces el reclamo del deber en mi trabajo, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mi iglesia, con mis familiares, no mi familia nuclear, sino más extendida, el reclamo del deber impone muchas veces unos rieles en que si tú caminas ahí, en general tú vas a estar dentro de la voluntad de Dios. Si tú te mueves en los rieles que te impone el reclamo del deber, pues tú en general vas a estar dentro de la voluntad de Dios. Y habrán decisiones y ocasiones donde tú no tienes tan claro tu deber. Ese es el problema. ¿Qué hago con esto? Bueno, ahí tenemos la palabra, ahí tenemos el consejo, ahí tenemos la oración, tenemos el impulso espiritual. Y entonces, al final, hermanos, estaremos caminando el camino de la sabiduría, el camino de la voluntad de Dios. Y si nos equivocamos en algún aspecto, Dios ya lo previó. Eso está dentro de su voluntad soberana y Él nos reinsertará en su camino otra vez. Así que sea Dios con nosotros, ayudándonos a crecer en este sentido. Vamos a orar. Señor, agradecidos estamos. Esta sesión ha sido un poco larga, Señor, pero en tu providencia, así entiendo que tú lo permitiste, lo orquestaste. Señor, yo aquí dejo, por así decirlo, las enseñanzas que pusiste en mi corazón y en mi estudio. Y yo, Señor, confío en tu Espíritu de que Él va a iluminar, a indicar el camino, a guiar cada uno de los corazones aquí presentes, Señor, en la dirección que tú quieres.
Señor, una vez enseñada tu palabra, ahora nosotros somos responsables de poner en obra, poner por práctica lo que tú nos has enseñado. Así que pon en nosotros un espíritu sobrio, un sentido de responsabilidad y de llamado de vivir lo que hemos conocido. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.